Tengan ustedes muy buenas tardes, Dios bendiga en esta preciosa hora. Bueno, estamos aquí agradeciendo a Dios por esta oportunidad de estar también en agradecimiento a Dios en transmisión juntamente con Radio Cristo Vive. Que Dios bendiga en esta preciosa hora con cada uno de los que están allí en sintonía para estar disfrutando esta preciosa tarde con cada uno de ustedes. Agradecer a Dios por darnos este privilegio de parte de nuestro Dios, poder compartir en este momento una reflexión de la palabra de nuestro Dios, y sabiendo que Dios es el quien tiene las cosas todas en sus manos. Para comenzar este momento quiero hacer una oración, clamor a Dios. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias, Dios mío, Señor, por darme este momento, este tiempo de estar en tu presencia, dándote la gloria, la honra, Dios, la alabanza, Dios mío, dándome, Dios, la oportunidad de poder llevar tu palabra en cual tiene el poder, la autoridad, Dios, para obrar, Dios mío, en la manera que solamente usted lo puede hacer. Soberano Dios de toda gloria, Señor, que en esta noche, Dios, usted sea glorificado, Dios, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos compartir, quien les saluda en esta tarde, es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina, en esta oportunidad desde Buenos Aires, presidente de ERQI, compartiendo con ustedes. Y en esta oportunidad quiero compartir una reflexión del libro de los Salmos, en Salmo 42, versículo 1 al 4, como dice allí su versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4 le dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Amén. Qué hermosa palabra en esta preciosa tarde, en cual podemos estar compartiendo con cada uno de ustedes en las diferentes plataformas en cual será llevado estas reflexiones de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, queremos compartir, ¿verdad?, esta reflexión donde también nos hablan del significado espiritual, cuando allí el salmista escribía este libro de los hijos de Coré, más claramente, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Donde podemos ver que el mismo escritor de este salmo usa en una forma simbólica una imagen para una imagen espiritual. El siervo agotado, ese siervo agotado busca desesperadamente agua, porque de ella depende su vida. Asimismo, cuando vemos en este salmista, siente que su existencia depende de Dios. Y cuán grande es, porque es una necesidad depender de Dios, depender de nuestro Dios en todo momento, depender de nuestro Rey de Reyes en todas circunstancias en nuestra vida. El mismo ciervo, este animal, depende de las aguas, esas aguas que corren, no depende de aquella agua que está estancada, no, busca esa agua que corre, que fluye, en un sentido que el alma humana no encuentra descanso ni vida verdadera fuera de la presencia del Señor. La sed de Dios es más profunda que cualquier necesidad física. Cuando realmente nos encontramos rodeados de cuantos problemas, de cuantas cosas que aún no puede llenar, quizás como ser humano hemos buscado saciar en los vicios,
en las drogas, en el alcohol, quizás allí la prostitución, cuántas cosas que el hombre ha buscado saciar o llenar esa parte física, pero sin embargo cuando cae la presencia de Dios, cuando vamos a la presencia de nuestro Dios, allí es donde sentimos esa verdadera, ese verdadero descanso, esa verdadera confianza, porque esa es la necesidad del hombre que realmente necesita de Dios. Cuando vemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, cuando Jesús allí en ese día de la fiesta hace una pregunta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el mismo Jesús. Cuando vemos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alabado sea Dios. Cuando realmente vemos esta verdadera aplicación para nuestra vida, la verdadera vida espiritual comienza cuando el corazón clama a Dios con desesperación. Cuando vemos esa santa y reconociendo que solo Él puede satisfacer la sed del alma. No hay otro que pueda allí calmar nuestra sed. No hay ninguna otra cosa en este mundo que pueda hacer algo diferente como nuestro Dios. Podemos tener cuantas cosas, pero sabe que cuando tenemos a Dios tenemos todo por completo. Tenemos allí a nuestro Dios sobre todas las cosas y aún sigue haciendo. El mismo salmista, este escritor, hacía cuando dice su versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué pregunta le hizo este varón, este escritor a Dios? En una manera que el mismo salmista no busca a un Dios de tradición, no busca un Dios de costumbre que es cuando solamente los problemas o como por allí podemos decir, no sé cómo dirás allí en tu país, pero cuando las papas queman, allí queremos buscar a Dios. No, buscar a Dios tiene que ser una vida de constancia, no solamente cuando las cosas están difíciles, no, aún cuando las cosas están bien, buscar, adorar a Dios, exaltar la gloria de Dios, reconocer las obras, reconocer todo lo que realmente es Dios para nuestras vidas, no como allí una forma de tradición o de costumbre, o un Dios abstracto, sino al Dios vivo que responde, que se manifiesta y que aún es cercano. Por eso el mismo profeta Isaías dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscarle a Dios nos lleva a una manera en que debemos, de la manera como decía aquella mujer que había perdido aquella dracma, aquella moneda, aquel talento, y dice que agarró, encendió la lámpara, la luz allí y empezó a barrer ese lugar hasta encontrarla. De la misma manera es que nosotros debemos buscar la forma de encontrar y allí asociarnos a la presencia de Dios, donde que cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, ninguna de estas cosas puede realmente llenar, ninguna de estas cosas este mundo, alabado sea Dios. Donde hay un deseo de comunión, de encuentro real con la presencia divina, no solo de religión externa, no. Es una forma, una vida espiritual, una vida que el ser humano reconoce a un solo Dios. Y cuando reconoce a ese solo Dios, no puede buscar otra cosa que solamente a Dios. A Dios, aquel que está sentado allí en la diestra, el Padre, Jesús, su unigénito Hijo, el cual fue entregado allí por nuestra vida, por nuestro pecado. Podemos ver en Jeremías capítulo 2, verso 13, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron así cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen agua.
¿Cuántas veces buscaron en lugares? Al parecer que realmente hubo una respuesta. Al parecer que aquella imagen tuvo una respuesta, aquella adoración, aquella imagen, o quizás en aquella persona que dice ser que tiene el poder para sanar o el poder para cambiar tu situación. Sin embargo, fueron como esa cisterna rota, que fueron aguas que cargaron, al parecer que se establecieron, pero esas cisternas, como estaban rotas, se fueron. Y el problema continúa. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice: yo daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida para que tú no tuvieras sed. Nuestra fe debe ser dinámica, en un sentido estar constante, como aquella persona, aquel profesional que está allí trabajando en su profesión dinámicamente, buscando, activándose de la manera, no dando lugar a nada. Alabado sea, viviente, buscando no solo ser como una forma ritual, que llega un día, un horario de orar, de leer la Biblia, o de solamente cuando vamos a una iglesia, como muchas en estos tiempos de estas personas que solamente llegan un día a la semana, y recuerdan que tienen que ir a la iglesia, con solamente estar allí presente, ocupar un lugar como un ritual. Pero sin embargo, Dios no desea de esa manera, porque la misma presencia de Dios, el Dios vivo, en oración, adoración y en obediencia, Dios desea que seamos obedientes, que podamos buscar esa obediencia, que podamos sostener por medio de su palabra. Cuando allí vemos en este versículo 3 de este Salmo número 42, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El salmista expresa sufrientemente, sufriendo ese profundo, ese sufrimiento profundo. Las lágrimas reemplazan el pan, es decir, su dolor se ha vuelto constante. Qué tremendo, qué tremendo cuando allí falta la presencia de Dios. Qué tremendo cuando allí no está allí el pan realmente, que es la palabra de Dios. Cuando ese pan, ese alimento espiritual, no está en la vida personal, es algo que no hay ninguna otra cosa, sino que es un dolor. Por eso es que el salmista expresa sufrimiento profundo. Por eso es que allí podemos ver que esas lágrimas reemplazan el pan, es decir, su dolor se le volvió constante, no había la forma de pararlo. El alma abatida enfrenta no solo sufrimiento interno, sino también burlas externas de quienes dudan del poder de Dios. ¿Cuánto no, verdad? ¿Cuántas veces se han burlado de tu persona? ¿Cuántas veces dijeron: ¿dónde está tu Dios? Aquel Dios que tú alabas, aquel Dios que tú glorificas, aquel Dios que estás orando, aquel Dios que lee su palabra, que está en su palabra, que tiene poder. ¿Dónde está ese Dios? ¿Cuántas veces nos han hecho esas preguntas? ¿Cuántas veces vieron nuestras lágrimas, que en un momento fueron de desesperación? Porque no vamos a negar, somos personas, somos humanos. Muchas veces queremos confiar en nuestras fuerzas, pero muchas veces Dios nos lleva al momento en que debemos confiar en Él. Muchos de ellos no entenderán, pero el día que entiendan, entenderán que realmente tenía razón, de la forma en que nosotros adoramos a Dios. En Mateo capítulo 27, versículo 43, dice: sobre Jesús en la cruz, confío en Dios, líbrele ahora sí. Cuando allí Jesús hacía esta expresión, cuando allí vemos en Job capítulo 16, versículo 20: mis amigos son mis encarnecedores.
más ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿Cuántos de tus amigos, verdad, son amigos cuando ven que tienes el dinero allí para compartir, para disfrutar ese momento, pero cuando ya no lo tienes, ya no están? Y aun cuando tú estás en momentos de caóticos, momentos terribles donde la necesidad apremia, ¿verdad? Esos amigos no están, y donde allí dice, bueno, pues ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel Dios que tú estás confiando, que nos habla, que nos perturba de ese Dios? ¿O dónde están hoy? ¿Dónde está ese Dios? Pero sin embargo, el mismo salmista, el mismo Job podía decir, aún más ante Dios derramaré mis lágrimas. Muchas veces queremos ir a contar nuestros problemas a nuestros amigos esperando que ellos tendrán una respuesta. Job pensaba que aquellos amigos tendrían una respuesta para con él, para el momento que estaba viviendo. Y no era un momento tan fácil que lo vivió Job. Después de haber tenido cuantas cosas, riquezas, alabado sea Dios, y aún de un momento para otro perderlo todo. Perderlo todo, porque Job era un hombre que solamente de oído había conocido a Dios. Solamente de testimonios de sus ancestros, que de la manera que le comentaban cómo Dios sacó de Egipto aquel pueblo, donde habían sido esclavos, donde estaban allí sufriendo bajo el dominio de Faraón. Pero que en un momento dado Dios levantó un hombre allí para sacarlo de ese lugar. Un hombre con el cual intercedió para hacerlo libre de aquel momento. Y donde no salieron con las manos vacías. Donde fueron mismos enriquecidos. Y donde enfrente de ellos también, cuando habían salido de Egipto, y donde el mismo Faraón se levantó contra ellos, diciendo, ¿qué haremos sin los hebreos? ¿Cómo vamos a seguir edificando si ellos son nuestros trabajadores? Y fueron para buscarlos, traerlos de nuevamente. Y donde se encontraron allí enfrente al Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón. Quizás Job escuchaba todas estas historias, escuchaba de la forma como cruzaron, de la forma en cómo Dios hizo que la ciudad de Jericó, esas murallas, fueran destruidas. Cuántas historias que pudo escuchar, pero que solamente Job de oír había conocido a Dios, de comentarios, de testimonios, y pensaba que sus amigos tendrían una respuesta a la situación. Pero entendió Job que solamente ante Dios debía derramar esas lágrimas. No eran lágrimas, quizás en el momento de la situación eran lágrimas de dolor, pero esas lágrimas que derramaba Job, me imagino, esas lágrimas de confianza que solamente Dios podía allí darle esa respuesta. Cuando llegamos al capítulo 42, ahí donde expresa Job, dice, Señor, de oída te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Cuán grande es cuando nosotros podamos conocer a Dios. El propósito de Dios para nuestra vida no es solamente allí que estemos sobre esta tierra y vivamos conforme a nuestros planes, a nuestro proyecto. No, Dios en su propósito nos creó para que les conozcamos a Él y caminemos con Él como realmente Él lo desea. Pero lamentablemente queremos tener una vida diferente a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Y Job pudo entender que los propósitos de Dios eran diferentes. No eran conforme a ciertamente los testimonios, las obras de Dios van a estar siempre. Pero solamente Dios desea que podamos nosotros tener ese encuentro, conocerle a Él. No solamente cuando algo esté allí en circunstancias muy duras, no. En el momento aún cuando estemos en bendiciones, conocerle a Dios, orar, seguir buscando su presencia, como aquel siervo cuando brama por esas corrientes, allí deseando esas corrientes de esas aguas. De la misma manera nosotros debemos desear, buscar llenarnos de Dios.
Por eso es que Dios en su infinita misericordia nos habla en su palabra. Aleluya, la fe verdadera pasa por el fuego de la prueba. Aun cuando el mundo pregunte, ¿dónde está tu Dios? La lágrima se convierte en una oración silenciosa que solo Dios escucha. Que solo Dios podemos ver, como aquella historia de aquella mujer que tenía una otra mujer que se burlaba porque cada año subían a ofrecer un sacrificio en gratitud a Dios, pero ella no tenía nada para agradecer a Dios. Ella se sentía vacía. Estaba allí como Ana, que se fue a la presencia de Dios y que allí, que dice que solamente se movían los labios, pero no se escuchaba palabra. De la misma manera Dios, cuando allí nosotros nos vamos en silencio ante Dios, oramos en esa oración profunda ante Dios. La fe verdadera viene cuando viene la prueba de fuego, cuando las cosas ya pasó sobre el límite de nuestro entendimiento o de nuestra fuerza, cuando al parecer todo se está perdiendo, cuando al parecer no hay nada que poder rescatar, no, es donde allí Dios empieza a trabajar con nosotros, a probar esa fe, esa confianza. Por eso dice el versículo 4 de este Salmo 42, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué maravillosa expresión. Los hijos de Coré en este caso recuerda los tiempos de gozo en la adoración, en la adoración allí con los hermanos, cuando la presencia de Dios se celebra en medio de su pueblo, cuando allí aquellos que tuvieron esta experiencia, y si no la tuviste, mi amigo, mi hermano, que me escuchas en esta hora, o que vas a escuchar estos audios, qué hermoso es cuando allí entras en un lugar, en una iglesia donde realmente adoran a Dios. No allí en aquel círculo o aquel circo, no, donde realmente hay una adoración a Dios, donde el poder de Dios se siente. Alabado sea Dios, cuando allí empieza el pueblo de Dios a adorar su nombre, las cosas suceden y suceden maravillosamente, como dice un coro allí, donde los enfermos son sanados, donde los paralíticos son levantados de esa silla, donde los ciegos ven, donde los sordos son destapados sus oídos y aún los mudos son sueltas las lenguas, donde las personas oprimidas por fuerzas demoníacas son libres, donde no hace falta la imposición de manos, sino que allí donde el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Podemos ver la historia de aquellos hombres que iban a orar a la casa de Dios, allí en el templo de la Hermosa. Y antes de entrar a ese lugar había una persona que estaba allí, que lo llevaban cada momento, todos los días cuando había reuniones allí, lo dejaban enfrente a la puerta para juntar esas limosnas que muchos les daban allí. Pero aquel hombre no pensó que no llegaría un momento cuando aquellos dos hombres más le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús, donde ese paralítico fue levantado a sus pies, donde muchos de aquellos vieron cuando ese hombre estaba allí paralítico, donde no había, ¿verdad? Que lo veían de la manera y que no, él parecía que iba a morir de esa manera. Podemos ver tantas historias bíblicas de la palabra del Señor, cuando aquel mismo paralítico que estaba en Betesda, que estaba allí esperando que cada vez que el ángel descendía y movía las aguas del estanque, pudiera ser él el primero que descendiera y recibiera ese milagro. Pero antes que él llegue al estanque, otro ya era que recibía el milagro. Y pasaban los años, y aún
no seguía, no recibía ese milagro. Me imagino la familia, me imagino las personas que tenían que ayudarlo, las personas que tenían que estar allí, y me imagino la misma persona esperando ese milagro. De la misma manera, cuando hay una adoración, cuando hay un poder de Dios, ese poder de Dios. Por eso es que cuando traemos a la memoria de lo vivido, la presencia de Dios se convierte en fuerza en tiempo de sequía espiritual. Recordar las misericordias pasadas nos sostiene en el presente. Podemos nombrar cuántas obras que Dios hizo para con nuestra vida. Cuántas obras que realmente podemos expresarte, mi querido amigo. Cuántas cosas donde Dios nos sacó del lugar donde estábamos perdidos, sin esperanza, donde no éramos aptos para la sociedad, donde no había respuesta, quizás de las mismas instituciones gubernamentales, donde no procuraron quizás, pero no hubo una respuesta. Pero sabe que cuando nosotros como hijos de Dios recordamos de las obras de Dios, en el momento cuando estamos desanimados, es algo que el mismo Espíritu Santo de Dios nos trae. ¿Para qué? Para alimentar nuestra fe y seguir luchando, procurando, insistiendo aún más en la presencia de Dios. El Salmo 63, versículo 2, dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Alabado sea Dios. Qué grande es nuestro Dios. Recordarnos, cuando allí abre Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregar como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos unos a otros allí. Alabado sea Dios. Qué hermoso es congregar, buscar. Por eso te animo a buscar de Dios, alejarte del pecado, alejarte de estas cosas de esta tierra, buscar la salvación de tu alma, el perdón de pecado, porque yo quiero decirte que ninguna imagen, ninguna cosa tallada por los hombres va a perdonar tu pecado. Ningún hombre está dispuesto a perdonar tu pecado, no, solamente Cristo, aquel que murió allí en la cruz del Calvario, aquel que vino a la tierra para padecer como el único sacrificio, como aquel único cordero inmolado para darnos perdón. No hay ningún ser humano, no hay ningún papa, no hay nadie el cual tenga el poder para hacer estas cosas, sino que rendirnos ante Dios y pedir a Dios esa misericordia para nuestras vidas. Por eso es que el recuerdo de la adoración pasada es un llamado a perseverar. Aún en la sequía espiritual, la memoria de la fidelidad de Dios nos impulsa a esperar que volveremos a experimentar su presencia. Oh, gloria a Dios. Qué grande es Dios cuando su presencia está en nuestras vidas. Cuando su presencia se manifiesta en nosotros, no hay nada mejor que estar allí adorando al Señor. Por eso es que te invito a que puedas buscar de su presencia. Quizás estás apartado, no te conozco personalmente, pero siento que Dios está hablando a tu vida. Y es la noche que Dios te está permitiendo que vuelvas a Él. Es el momento que Dios te da la oportunidad. Hoy estás entero, puedes caminar, puedes ver. No esperes que no tengas nada para querer volver a Dios. No, es ahora. No digas que todavía tienes tiempo para disfrutar de la vida. No, tú no eres el dueño de tu vida. El único dueño de tu vida es Dios. El único que puede ayudarte a salir de esta circunstancia no es el gobierno, es Dios. Es Dios. El único que puede sanarte no son los doctores, es Dios. El único que puede librarte quizás de la misma cárcel no es el juez, es Dios. Pero debes arrepentirte, buscar, como aquel siervo que brama por las aguas, aquel siervo que brama por esas corrientes de las aguas. Debes buscar, quizás amigo que me estás escuchando, quizás estás rodeado de cuantas cosas, pero quiero animarte en esta hora. Quiero orar en esta hora.
contigo. Mi amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, por darme este momento, este tiempo, Señor, de poder expresar estas palabras que me has alcanzado, Dios. Para la gloria y la honra de tu nombre, Dios mío, Señor. Padre, solo tú tienes el poder para obrar, para trabajar, Dios, en cuantas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por esa fidelidad, Dios. Gracias, Padre, Dios mío, por estas promesas, aleluya, que dejas, Dios, para que podamos volvernos a ti, Señor, y aún dejarlo como un símbolo de este siervo, de este animal, de este animalito, de tu creación, Señor, como busca de las aguas, de las corrientes de esas aguas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gloria y honra a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Así, mis queridos amigos y hermanos, que Dios bendiga y siga Dios derramando más bendición para todos ustedes que están allí en sintonía, que realmente sea Dios glorificando. Y si así Dios lo permite, nuevamente mañana, con ayuda del Señor, estaremos a la misma hora conectados allí para traer más palabras de nuestro Dios. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Ismael, de allí desde Bolivia, que el Señor bendiga a su siervo. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar mañana. Dios bendiga. Amén.